Apenas había comenzado la mañana del 27 de abril de 2021, cuando la tranquilidad de un condominio en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra se vio interrumpida por los acalorados gritos que provenían de una de las unidades. Lo que había iniciado como una discusión de pareja dentro del departamento 124 del complejo, pronto se convirtió en un foco de tensión para todos los habitantes del lugar. Ellos fueron testigos de la tragedia que se desencadenó en cuestión de minutos. Las cámaras de sus celulares captaron el momento justo en el que una joven pareja perdió la vida tras caer de una ventana del piso 12. Las terribles imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en las redes sociales, despertando la conmoción de la población local. Este sentimiento se replicó a cada rincón del país, cuando se supo que quienes habían fallecido en aquel dramático suceso eran Sara Arauco y Dagner Rojas, dos personalidades reconocidas por su participación en un programa de televisión. Las especulaciones para dar con una explicación lógica a lo ocurrido no tardaron en aparecer, pero solo las autoridades tenían en sus manos las herramientas para responder a tantas dudas. ¿Acaso había sido un accidente o había algo más detrás de aquel incidente? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Sara Arauco Mendoza y Dagner Joaquín Rojas Talamas fueron modelos e instructores de gimnasio que se conocieron tras su participación en el programa televisivo Calle 7 Internacional. Allí los jóvenes eran divididos en equipos para competir en pruebas de destreza y resistencia física, con el fin de no ser eliminados y llegar a ganar el gran premio final. Sara nació el 11 de mayo de 1997 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, siendo la octava de 9 hermanos. A sus 24 años, estaba por finalizar sus estudios de Derecho y soñaba con convertirse en jueza para luchar contra las injusticias. Su carácter decidido la definía, tanto en su vida académica como en su participación en Calle 7, donde era vista como una competidora audaz. Además, disfrutaba creando contenido en TikTok, donde compartía su afición por el deporte, la buena alimentación y todo lo que tuviera que ver con un estilo de vida saludable. Gracias a sus videos, había logrado consolidar una comunidad de más de 200,000 seguidores. Por su parte, Dagner era oriundo de la localidad de Mairana, donde se había formado como técnico automotriz. Durante varios años trabajó en el taller mecánico de su familia, pero decidió mudarse a Santa Cruz para tomar un nuevo rumbo. Sus padres lo apoyaban económicamente en sus estudios, alquiler y alimentación, y él se hacía cargo de sus gastos personales. Una vez allí, se inscribió en la carrera de nutrición y dietética, pero además ganó popularidad gracias a su presencia en Calle 7, destacándose por su rendimiento físico y su personalidad extrovertida. Aunque en un principio se mostraron como buenos amigos, en febrero de 2020, terminaron por contar ante sus compañeros y la audiencia que los seguía en cada episodio que habían iniciado una relación. Su noviazgo no pasó desapercibido. Cada acontecimiento sobre este novedoso vínculo era expuesto en pantalla, incluso cuando se trataba de desencuentros. En una emisión del programa, el presentador cuestionó públicamente a Dagner sobre la aparente distancia entre ambos. Él respondió que habían tenido problemas de carnaval y que prefería concentrarse en la competencia, dejando de lado el amor. Sara, por su parte, comentó entre risas que le parecía gracioso que su pareja se molestara porque ella había salido a celebrar durante las festividades. El seguimiento a su relación minuto a minuto dio lugar a que muchos de sus conocidos quisieran aprovechar la exposición para emitir sus opiniones. Algunas competidoras del programa mencionaron que Sara tenía un carácter fuerte, lo que generaba conflictos no solo dentro del grupo, sino también con su pareja. Otros dijeron que Dagner era celoso y no aprobaba que ella publicara videos en redes sociales, llegando incluso a revisar sus cuentas personales. A principios de abril de 2020, Calle 7
dejó de emitirse temporalmente debido a las restricciones de la pandemia por COVID-19 y desde entonces se dejó de hablar públicamente de la pareja. A partir de ese momento, fueron pocas las personas que sabían lo que verdaderamente sucedía en su intimidad. Era evidente que la relación no había comenzado de la mejor manera. Sus opuestas personalidades y sus dominantes inseguridades provocaron altibajos desde el principio. En 1 año y 4 meses de relación, Sarah y Dagner se habían separado y reconciliado en reiteradas ocasiones. Aunque ese era un indicativo del daño que se hacían, decidieron apostar a más. En abril de 2021, alejados del entorno mediático, celebraron su compromiso y se mostraron entusiasmados con la idea de formalizar el amor que tenían el uno por el otro, uniéndose en matrimonio, en una ceremonia que tenían programada para el 11 de mayo, cuando Sarah cumpliera los 25 años. Sin embargo, 2 semanas antes de que el gran evento se concretara, las circunstancias cambiaron rotundamente. Eran alrededor de las 10 de la mañana del martes 27 de abril de 2021, cuando una inquilina del piso 13 del condominio Santa Cruz, que se encontraba mirando televisión junto a su novio, comenzó a escuchar una discusión entre un hombre y una mujer. Por el tono de sus voces y por experiencias previas, asumieron que se trataba de la pareja que siempre escuchaban pelear, por lo que prefirieron no entrometerse, pero cuanto más pasaban los minutos, más subía el volumen de los gritos, y la situación comenzó a tornarse preocupante. Media hora más tarde, al escuchar que la mujer pedía auxilio con desesperación, la pareja del piso 13 se vio obligada a intervenir. Asomaron sus cabezas por la ventana y notaron que Sarah, la vecina del departamento 124, estaba colgando de la ventana. Mientras intentaba mantenerse a salvo, Sarah miró hacia arriba y vio a sus vecinos. Sin decirles nada, siguió insistiendo en resguardar su vida. Dagner la estaba sujetando de las manos, pero la fuerza de ambos estaba llegando a su límite. Para entonces otros habitantes del lugar también se pararon junto a sus ventanas y desde sus casas y con extrema atención siguieron segundo a segundo el acontecimiento. Algunos de ellos hicieron uso de sus celulares para registrar la terrible escena cuando la pareja del piso 13 apartó la vista de la situación por algunos segundos para llamar a la policía. Al regresar se encontraron con una imagen que nunca más pudieron borrar de su memoria. Sarah había caído y golpeado contra el suelo, falleciendo en el instante. Cada segundo de su trágico final había sido grabado por los vecinos. Todos quedaron perplejos por lo que acababan de presenciar, pero lejos de terminar ahí, el impacto continuó creciendo. Apenas vio cómo su novia perdía la vida, Dagner quiso seguir sus pasos, pero un vecino, alertado por los gritos que provenían del departamento, corrió a su rescate. La puerta de entrada estaba abierta, y al ingresar, vio a Dagner a punto de saltar. El hombre mantuvo la calma, y en primera instancia, intentó persuadirlo para que no saltara, mientras se acercaba con pasos lentos y cautelosos, pero el joven aseguraba que no quería seguir viviendo. Cuando estuvo justo detrás de él, Dagner se lanzó al vacío, y su vecino alcanzó a tomarlo por detrás cuando ya estaba por caer. El joven forcejeó por varios segundos para desprenderse del hombre, hasta que finalmente consiguió zafarse. La caída de Dagner también quedó registrada en un video. En un abrir y cerrar de ojos, Sarah y Dagner habían perdido la vida ante las miradas aterradas de sus vecinos. Ninguno podía creer lo que acababan de presenciar. Antes de que las autoridades llegaran a hacerse presentes en el domicilio, los videos que dejaban al descubierto la fatalidad ocurrida durante esa mañana ya habían comenzado a circular en las redes sociales, hasta el punto de viralizarse. Los canales de televisión llegaron minutos después de ocurrido el hecho, casi al mismo tiempo que los paramédicos y agentes de la policía. Los profesionales acababan de determinar que tanto Sarah como Dagner habían fallecido al instante debido al impacto de la caída. Por su parte, las autoridades delimitaron la zona y comenzaron con la recolección de indicios, llevando a cabo la tarea de levantamiento de los cuerpos y su inminente traslado al Instituto de Investigaciones Forenses,
donde se realizarían las pericias correspondientes. Los investigadores estaban especialmente interesados en entrevistar a los testigos principales, ya que sus testimonios serían la pieza fundamental para establecer una línea de investigación. Las primeras declaraciones obtenidas en el condominio Santa Cruz presentaban contradicciones, ya que algunos testigos afirmaron que Dagner había empujado a Sara con la intención de que cayera al vacío y que ella, en un intento desesperado por salvarse, había llegado a aferrarse de él. Mientras se sujetaba con todas sus fuerzas, la mujer pedía a gritos que alguien llamara a la policía, porque su novio estaba intentando asesinarla. Lejos de sentirse intimidado, Dagner la habría dejado caer. Otras versiones indicaban que Sara se había lanzado por la ventana intencionalmente y que Dagner trató de detenerla, pero al no lograrlo y presenciar cómo su novia perdía la vida, decidió lanzarse tras ella. Basándose en la información preliminar disponible, los investigadores establecieron dos hipótesis principales. La primera planteaba que la pareja había cometido una doble autoprivación de la vida, iniciada por Sara y seguida por Dagner tras perder a su novia, mientras que la segunda sugería que se trató de un feminicidio seguido de una autoprivación de la vida. Si bien las declaraciones no coincidían en su totalidad, todas tenían algo en común. Antes de caer por la ventana, la pareja había sostenido una fuerte discusión durante varios minutos. Esto llevó a la Fiscalía General del Estado a delegar la investigación a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. El director de la institución, José Velasco, y su equipo consideraron que la hipótesis con mayor sustento era la del feminicidio, seguido de la autoprivación de la vida, pero que lo correcto era esperar a que los resultados de las pericias esclarecieran los hechos. Mientras los investigadores realizaban su labor, la noticia comenzó a expandirse por todo el país. En Mairana, una ciudad a más de 3 horas de distancia de Santa Cruz, Antonio Rojas, padre de Dagner, encendió el televisor. Así se enteró que 2 jóvenes habían fallecido tras caer del mismo piso y edificio en el que vivía su hijo. Impactado por lo que acababa de escuchar, tomó su celular y marcó el número de su hijo, pero el joven no respondió a ninguno de sus reiterados llamados. La angustia se hacía más grande a cada intento. Entonces contactó a su hija María Eugenia, que también vivía en Santa Cruz, y le pidió que se acercara al lugar para verificar el estado de su hermano. Minutos más tarde, Antonio recibió la confirmación que jamás quiso escuchar. Dagner era una de las víctimas. En las inmediaciones del edificio, también se presentó la mejor amiga de Sara, quien se mostró visiblemente afectada por el dramático suceso. Los periodistas instalados en el lugar no tardaron en acercarse para hacerle preguntas sobre la relación entre Sara y Dagner. La joven dijo ante las cámaras que Dagner no era de su agrado porque era muy celoso y no daba lugar a que Sara tuviera privacidad, aunque no podía afirmar que su inseguridad lo hiciera actuar con violencia física anteriormente. Sabía que el joven no dejaba que Sara saliera ni hiciera videos de TikTok. Incluso aseguró que en el último tiempo se encontraban distanciados y que habían retomado la relación una semana atrás, luego de encontrarse en un evento social. Cuando todo estuvo mejor, Dagner aprovechó la ocasión para proponerle matrimonio a Sara. Lejos de confirmar la realidad que planteaba la amiga de Sara, los familiares de ambos fallecidos aportaron otra información. Gabriel, el hermano de Sara, declaró días más tarde que el domingo previo al hecho, él, su hermana y Dagner habían salido a tomar un café y a dar un paseo por la plaza 24 de septiembre, como solían hacerlo. Nada fuera de lo normal había llamado su atención. Además dijo que al día siguiente, es decir, el lunes 26, Sara lo había visitado en su casa y no le mencionó ningún problema ni notó nada extraño. Para entonces, la población ya había hecho sus propias conjeturas y sacado conclusiones, aun cuando las autoridades no habían comunicado sus resultados. Miles de personas acusaban a Dagner de asesino, mientras que otros calificaban a Sara de manipuladora. Ante los rumores sobre su relación, ambas familias se vieron obligadas a defenderlos públicamente. Cuando se encontraban atravesando el peor de sus dolores, describieron a Sara y Dagner como jóvenes alegres, luchadores
y con un futuro prometedor. Además, aseguraron que nunca había notado que entre ellos existieran tratos violentos. El padre de Dagner sostuvo que su hijo era tranquilo, sano y que tenía muchos amigos. Sobre su nuera dijo que tuvo la oportunidad de conocerla una vez que ella y Dagner viajaron a Mairana para visitarlo, pero no compartieron más que una jornada, por lo que no podía opinar de ella en profundidad. Pero los avances de la investigación no tardaron en llegar, dando la razón a los dichos de la amiga. Los investigadores realizaron pericias digitales sobre el teléfono de Sara, y entonces encontraron las pruebas que necesitaban para confirmar sus sospechas. El celular de Sara contenía conversaciones que daban cuenta de la inestabilidad de la relación. En una charla a través de mensajes de texto, que tuvo lugar 4 días antes de los hechos, Sara y Dagner expresaron el amor que se tenían el uno por el otro, pero ese sentimiento cambió el 26 de abril, cuando el joven le escribió a su novia contándole que había tenido una mala noche. A pesar de que habían estado juntos en la misma cama, él había percibido que Sara no quería estar ahí, que no quería estar a su lado. La joven lo convenció de que aquello era producto de su imaginación y que no todos los días eran perfectos. Esa conversación fue el primer indicio de una tensión que existía dentro de la pareja, un indicio que terminó por convertirse en un hecho de violencia en uno de los últimos intercambios de mensajes que tuvieron Sara y Dagner, ocurrido durante la madrugada del 27 de abril. Pasada la 1 de la madrugada, Sara le hizo un reclamo a Dagner por haberle dejado la cara morada luego de haberla golpeado. El mensaje iba acompañado de insultos y de una foto que probaba su acusación. También lo amenazó con denunciarlo. Él le respondió que ella le había partido la nariz y la incitaba a denunciarlo porque estaba en su derecho. Añadió sarcasmo a la conversación. Le aconsejó que su abogado fuera Héctor, aunque nunca se dio a conocer oficialmente a quién se refería. Fue así que quedó en evidencia que Dagner sentía celos de su novia. Por último, recopilaron un chat previo al fatal desenlace. En la mañana del martes 23 de abril, Sara le dijo a Dagner que estaba estacionada con su auto en el exterior del edificio y necesitaba que bajara con los anteojos que había olvidado en su casa. Dagner la invitó a subir para que pudiera recogerlos ella misma, a lo que la joven se negó. Sara mencionó que había ingerido pastillas para dormir, y durante minutos discutieron hasta decidir quién subía o bajaba. Finalmente fue Sara quien cedió, y se dirigió al departamento 124 para buscar sus anteojos. Los investigadores también supieron, por medio de testimonios y allegados a las víctimas, que cuando Sara llegó, en el interior de la casa se encontraba la hermana de Dagner y su novio, quienes rápidamente decidieron marcharse porque notaron que los ánimos entre ellos estaban agitados. Apenas abandonaron el edificio, se desató la pelea que terminó con la vida de ambos. Todo parecía indicar que la hipótesis del feminicidio, seguido por la autoprivación de la vida, era la más adecuada para tipificar el caso. Finalmente, los resultados de las investigaciones y las pruebas físicas así lo constataron. A pocos días de darse a conocer la tragedia, la directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses, Naira Padilla Gorena, informó que según los resultados de la necropsia, ambos cuerpos presentaban heridas que habían sido provocadas antes de la caída. En el caso de Sara, tenía un golpe en el párpado inferior del lado derecho y otro en el lado derecho del tórax, mientras que Dagner tenía rasguños en el pecho y la espalda. Por último, los dos sufrieron un trauma cerrado de abdomen y tórax, traumatismo cráneoencefálico cerrado y politraumatismo por la precipitación, provocando su deceso al instante. El 28 de abril, los restos de Sara fueron velados en la casa familiar de Santa Cruz de la Sierra, donde había vivido junto a sus padres y hermanos. Horas más tarde, la joven fue sepultada en el cementerio, el Parque del Recuerdo, ubicado al norte de la ciudad. El cuerpo de Dagner, por su parte, fue trasladado a Mairana, su ciudad de origen, para ser velado en la casa de sus padres. Sus restos fueron enterrados el 29 de abril, en el camposanto de la localidad. 6 días después del terrible acontecimiento, que acabó con la vida de ambos, el caso fue cerrado.
Según comunicó el fiscal Roger Mariaca ante los medios, no había lugar a un proceso judicial porque no había a quien imputar. Las autoridades acompañaron esta información con el pedido de terminar con las especulaciones para que las dos familias afectadas pudieran procesar el duelo con tranquilidad. El caso de Sara Arauco y Dagner Rojas dejó una profunda huella en la sociedad boliviana. Su historia de amor, opacada por la falta de comunicación y los celos, expuso la complejidad que pueden llegar a esconder las parejas, así como las señales de alerta que suelen pasar desapercibidas tanto para los allegados como para los propios protagonistas. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.